laboral del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Con el gusto de saludarte, Regina. Y me gustaría preguntarte, partiendo de la idea de que esta iniciativa de reducir la jornada laboral es una deuda histórica, déjame preguntarte, ¿cómo observas que pueda avanzar esta iniciativa y que no quede atorada pues otros 4 años o que quede atorada ahí en la Cámara de Diputados? Regina, bienvenida. Gracias, Gabriel. Pues muchas gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia. Mira, yo creo que seamos realistas, México es un país que sigue tendencias. ¿A qué me refiero con eso? Si nos vamos al marco internacional, un poco entre Chile y Colombia, son países que efectivamente pasó la reducción de la jornada y se fueron de manera paulatina. Entonces yo creo que México va a seguir con esta tendencia. ¿A qué me refiero? Muy precisamente, en Colombia empezó toda la discusión en 2023, se aprueba y empezaron a hacerlo de manera paulatina, reduciendo de 48 horas a 47 en 2023 hasta llegar a 2026, donde ya se va a reducir a 42 horas. En Chile están haciendo exactamente lo mismo. Okay. Se empezó en 2024 y se está haciendo ahora previendo para 2028. Entonces, creo que si México toma una postura así de hacerlo paulatino y que nos dé también a las empresas oportunidad de prepararnos, de capacitarnos y de hacer estos análisis económicos, yo creo que va a ser un impacto positivo, ¿no? Oye, justamente hablando de qué preparativos entonces tendrían que hacer, sobre todo lo que preocuparía a muchos expertos, y me parece que tú también coincidirás, es en las pymes, que son básicamente la base de la economía en México y las que pues les va a repercutir en su propia economía estar pagando la cuestión del IMSS, los sueldos, las prestaciones. Es una carga fiscal importante. Entonces, ¿qué tipo de preparativos, qué tipo de análisis, pensando en que si seguimos la tendencia, México podría ser gradual hasta, no sé, 2028, como bien comentas? Interesante esto que comentas. ¿Cómo sería prepararse, Regina? Claro, creo que algo súper importante que recalcaste y que también en la introducción de la charla se recalca es que el principal empleador del país son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Creo que el 68% de los trabajadores están contratados a través de las pymes. Entonces, y también el índice de informalidad en México está, y lo vimos, por encima del 50%. Entonces, se tienen que adaptar y se tienen que complementar esta iniciativa con iniciativas para que no se incrementen los costos, para que también se prepare y que al final seamos realistas. En México, el tiempo extraordinario es carísimo. Entonces hay que hacer análisis y va desde las micro y pequeñas y medianas empresas hasta la magnoempresa. En el sentido de decir, cuando pase, porque va a pasar, es cómo me preparo, es decir, cuánto económicamente me va a salir a hacer ese ejercicio de pagar tiempo extraordinario versus a lo mejor contratar más headcount, ¿no? También entender que además la tendencia del gobierno actual es también en pro de los trabajadores, ¿no? Recordemos, tenemos la norma 035 y hay que también pensar en el tema de rediseñar los turnos de trabajo que tenemos. ¿Para qué? Pues para que realmente se vea un impacto, ¿no? Y que sea un impacto positivo. Sí, totalmente. Esto que comentas, leía un artículo muy interesante sobre el tema de los turnos, que muchas veces hay muchas empresas en su dinámica de jornada diaria ya rebasada por el tiempo, rebasada por inclusive los procesos, por la tecnología. Se pueden plantear turnos distintos desde otra perspectiva con el uso de tecnologías y pueden inclusive ahorrar en cuanto a la carga fiscal que podría ser, como bien dices, contratar a alguien más. Desde tu perspectiva, hablando de la carga laboral, que es pasar de una jornada de 48 a 40, ¿cómo impacta al trabajador en este sentido, teniendo en cuenta pues que pues, muchos de los sueldos o de los empleos más bien son sueldos bajos y además empleos pues mal pagados, quizás con condiciones, digamos, muy cuestionables? ¿Cómo podría impactar pasar o reducir esa jornada, Regina? Mira, totalmente, creo que económicamente sí se puede ver un impacto grande. ¿A qué me refiero? En México, y como tú bien lo señalas, los trabajadores están acostumbrados a que no solo elaboran la jornada, ¿no? Que recordemos que la jornada en México es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón
para prestar su trabajo, que tenemos 3 tipos, ¿no? Jornada diurna, nocturna y mixta. La diurna, que es la de 48 horas, nocturna de 42 horas y mixta de 45 horas. ¿Qué pasa? Que muchas veces por la necesidad operativa de las empresas tienen que elaborar este tiempo extraordinario, que está permitido por la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo prevé que los trabajadores pueden prestar este tiempo extraordinario, que sean las primeras 9 horas, se pagan al 200% del salario del trabajador y las excedentes se pagan al 300%. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando se reforme esto, donde las empresas tienen que evaluar que a partir de la hora 41 va a contar como tiempo extraordinario, pues muy probablemente el ingreso de los trabajadores por tiempo extraordinario sea menor. Ahora, también yo creo algo muy importante, es que se pueden ver y plantear alternativas jurídicas y legales con objeto de que el patrón pueda contratar a mayor flexibilidad. Recordemos que a mayor flexibilidad en la contratación vamos a reducir ese índice de informalidad. ¿Y a qué me refiero precisamente con esto? En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 83, se prevé la contratación por hora. ¿Qué es la contratación por hora? Es básicamente que el patrón pueda contratar de manera formal, cumpliendo obviamente con las obligaciones de carácter de seguridad social y laborales y protegiendo y salvaguardando los derechos de sus trabajadores por hora, lo que va a significar que el patrón puede llegar a pagar la parte proporcional del tiempo elaborado siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y el ingreso que percibe el trabajador bajo la modalidad de contratación por hora en ningún momento sea inferior al de una jornada diaria. Entonces creo que si se evalúa este tipo de situaciones, sí va a impactar económicamente al trabajador, pero también va a poder apoyar a incentivar el trabajo y además es bien importante que se hagan, como te comentaba, este tipo de análisis y que también los trabajadores entiendan, porque en pro que sí va a ser un impacto, pero acuérdate que algo bien importante que yo siempre recomiendo es la capacitación. Capacitar no solo a niveles directivos, sino capacitar a los trabajadores. ¿Qué significa esta reducción de la jornada para la empresa, pero también para mi trabajador? ¿Qué implicaciones va a tener? Claro. Oye, dame un segundo de plantear la pregunta porque me llama mucho la atención esto de trabajar por hora, como lo que sucede muchas veces en Estados Unidos. Te contratan 2, 3 horas y simplemente estás, pero con la diferencia en este caso de que en la formalidad vas a tener seguro, vas a tener vacaciones, vas a estar contratado, vas a tener, un contrato que así lo avale. Ahora, hablando del análisis, que aquí es donde yo me detengo, sobre todo lo que hemos visto en la Cámara de los Diputados, estuvo durante 4 años esta iniciativa, pues ahí medio estancada. Las cámaras empresariales pidieron revisiones. Ahora que medio se ha estado discutiendo esta iniciativa, ¿qué futuro le ves en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que, las distintas facciones que hay ahí? ¿Sí le ves futuro, que avance, que camine, Regina? Mi percepción a título personal es que sí. ¿A qué vamos? Está ahorita en revisión por parte de la Cámara de Diputados. Probablemente se va a ir a discusión a la Cámara de Senadores y muy probablemente la sanción por parte de la presidenta sea rápida. Yo sí creo que va a ser una especie de fast track, porque como comenté al inicio de la entrevista, es algo que México sigue tendencias y está pasando a nivel Latinoamérica. Probablemente yo creo que va a pasar aquí en México. Oye, ¿qué esperarías ya para ir cerrando sobre la capacitación? Y que te decía que quería retomar para cerrar esta charla. ¿Qué esperarías en este caso del sector empresarial, las cámaras empresariales, las empresas? Bien comentabas, va a ser un tema muy importante, no solo los directivos, sino también los propios trabajadores que quizás, pues, quizás en empresas grandes, fábricas, estos grandes hoteles que nunca paran, tendrían que haber, pues sí, en cierta manera una especie de reestructura. No lo sé, quizás me estoy adelantando a lo que podría llegar a pasar, pero esto sí va a ser importante si es que se aprueba la capacitación y la pedagogía que tiene que haber al interior de las empresas, Regina. Totalmente, yo creo que hoy más que nunca la capacitación, tanto a directivos, a nuestra base trabajadora,
y tiene que ser una capacitación constante y real. ¿Por qué? Porque las reglas del juego en materia laboral están cambiando y estamos en fast track. Entonces, y tenemos que adaptarnos a las nuevas estrategias laborales a los que nos hemos estado enfrentando de conformidad con el nuevo marco legal que tenemos y que nos ha cambiado de 180 grados, pero también de los cambios que se avecinan. Y también las empresas, ya sean micros, pequeñas, medianas empresas y las grandes empresas, tienen que empezar a hacer sus análisis económicos de qué significa esta reducción a la jornada y sensibilizar a los trabajadores de también este impacto. Ya. Oye, y para cerrar, ¿qué se sabe de Chile y Colombia, ya para cerrar, sobre el impacto que ha tenido esta reforma allá en esos dos países que, por cierto, también han sido, digamos, sobre todo Chile, ha sido vanguardia en el tema de las izquierdas? ¿Qué impacto ha tenido, Regina? Mira, te puedo decir que el impacto ha sido un impacto muy fuerte y positivo. ¿A qué me refiero? Porque va de la mano con pronunciaciones y pronunciamientos que se han hecho por parte también de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde la recomendación es que cuando se haga de manera gradual para que no afecte la capacidad y la competitividad de las empresas, pero también no se perjudique el derecho de los trabajadores. Claro. Regina de la Vega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Te agradezco esta opinión. Me quedo entonces gradual. Gradual va a ser, me parece, la palabra para esta discusión que vamos a tener. Muchísimas gracias. Nos damos una breve pausa y regresamos con más a la